Llevan 20 años llamándolo un misterio, pero no es un misterio sin solución. Es un misterio con guardianes. Y esta noche vas a entender por qué algunos prefieren que ciertas preguntas nunca tengan respuesta. Hay un tipo de silencio que no suena a nada. No es el silencio del bosque a las 3 de la mañana. Ese que zumba con insectos y crujidos de ramas. No es el silencio de una biblioteca, con su peso de páginas y su olor a papel viejo y polvo acumulado. Es el silencio que queda cuando alguien podría decir algo y elige no decirlo. El silencio que tiene forma, que ocupa el espacio de la frase que nunca fue pronunciada y que todos en la habitación saben que no fue pronunciada. Ese silencio tiene un peso específico. Es más denso que el aire normal. Se asienta sobre los hombros. En una ciudad del sur de América Latina, el verano tiene un olor particular. Es el olor del asfalto caliente. Es el olor del pasto seco en los márgenes de las veredas. Ese amarillo pálido que aparece en febrero. Es el sonido del ventilador de techo que lleva encendido desde noviembre y que tiene una paleta que vibra levemente. Hace 20 años, en esa ciudad, en el barrio de una comunidad pequeña, desapareció una persona, no de manera dramática. Fue la desaparición más silenciosa posible. Simplemente dejó de aparecer en sus lugares habituales. Un martes, estaba en un miércoles, no estaba. Y el miércoles, nadie lo notó todavía. El jueves, empezó a generar una pequeña inquietud. El viernes, la inquietud tenía nombre. El lunes siguiente, había una denuncia formal. La búsqueda duró varias semanas. No produjo resultados. Hay un tipo de espera que transforma el espacio doméstico. El teléfono se convierte en el centro de gravedad. La mesa donde se come deja de serlo y se convierte en el lugar donde se espera mientras se simula comer. La cama deja de ser el lugar donde se duerme, porque el sueño viene en fragmentos cargados de imágenes. El expediente quedó abierto, no por negligencia, sino porque no hay un hallazgo que resuelva, ni rastro de violencia. Solo hay el expediente, y el expediente no avanza. Lo que hace este caso diferente es lo que ocurrió después. En los años que siguieron a la desaparición, mientras el expediente acumulaba polvo en algún archivo y la familia aprendía a organizar la vida alrededor del hueco, varias personas de esa comunidad, 3 de las cuales aceptaron hablar bajo condiciones de anonimato, llegaron de manera independiente a algo, no una certeza, no una prueba, algo más difícil de nombrar y más difícil de desestimar, en una comprensión, una narrativa que empezó a formarse sola, construida con fragmentos de conversaciones que no eran nada y observaciones cotidianas que retrospectivamente empezaron a significar algo distinto. Una narrativa que ninguna de esas personas buscó y que ninguna de ellas, cuando empezó a tomar forma, quiso que fuera verdad. Porque si era verdad, cambiaba todo. Y cambiar todo, a estas alturas, puede costar más de lo que resuelve. Cuando le pregunté a la primera de esas personas, cuando había entendido que lo que sabía era suficiente, hizo una pausa larga, el tipo de pausa que indica que alguien está decidiendo, en tiempo real, cuánto de lo que sabe está dispuesto a dejar salir. Dijo algo que no voy a olvidar. El problema no es que sepamos qué pasó. El problema es que sabemos por qué. Y la razón por qué es la única parte que hace que callar sea lo correcto. Hay cosas que, una vez que se saben, no pueden dejarse de saber. Hay una diferencia entre saber que el conocimiento es irreversible y sentarse una noche con una información específica y entender que ahora siempre estará ahí, en cada silencio relacionado, en cada momento en que alguien mencione el nombre de la persona desaparecida y uno tenga que componer una expresión que no delate nada. Eso no es un concepto, es un peso, y es un peso que 3 personas de esa comunidad aprendieron a cargar durante 20 años. A la primera de ellas, la llamaremos Eminem. Tiene una manera de hablar que es precisa, sin ser fría. Elige las palabras con una deliberación total. M no buscó lo que encontró. Ann no investigó. Las piezas llegaron solas, dispersas en el tiempo,
separadas por meses, cada una inocente por sí misma. Una conversación de pasada, una observación de reojo, una fecha que no cerraba con otra fecha, una pequeña inconsistencia. Me dice que cuando la narrativa tomó forma completa por primera vez, su primera reacción no fue contársela a nadie, fue querer que no fuera verdad. Hay una fase en la que uno todavía puede elegir no creerlo. Yo estuve en esa fase bastante tiempo, porque la explicación alternativa era mucho más cómoda. Dejó esa fase cuando entendió que la razón por la que quería que no fuera verdad era porque la persona implicada era alguien que ella quería. La segunda persona, R, llegó a la misma comprensión de manera diferente. Donde M acumuló fragmentos, R recibió casi todo en una sola conversación. R estaba con alguien de la comunidad en la situación cotidiana en que la gente baja la guardia. Y en esa conversación, la otra persona dijo algo no una confesión. Fue algo más sutil. Una frase que asumía, sin decirlo, que R ya sabía ciertas cosas. Una frase que solo tenía sentido bajo un contexto oculto. Y en el momento en que R procesó esa frase y entendió lo que asumía, entendió también todo lo demás. No me dijo nada, dice Rean. Eso es lo más extraño. Técnicamente, si alguien hubiera estado grabando esa conversación, no habría nada ahí, nada concreto, nada que alguien pudiera señalar y decir: acá está la información. Pero yo la tenía incompleta, porque algunas cosas se comunican en el espacio entre las palabras, no en las palabras mismas. Le pregunto cómo fue el resto de ese día. Normal, dice, con una expresión que indica que esa normalidad fue uno de los aspectos más extraños. Terminamos la conversación. Nos despedimos. Yo fui a hacer lo que tenía que hacer esa tarde. Y cargué esto. Señala su pecho, con 2 dedos, no dramáticamente, con la precisión de alguien que describe la ubicación de algo físico, acá. Desde ese día, los días que siguieron a esa conversación, R los describe como parálisis. No la parálisis visible, la parálisis interna, la que coexiste perfectamente con la funcionalidad cotidiana, con ir al trabajo y contestar mensajes y preparar la cena. Es posible estar completamente paralizado en el nivel que importa y al mismo tiempo parecer, desde afuera, completamente normal. R lo estuvo durante varios días. La pregunta que ocupaba ese centro era simple en su formulación y completamente intratable en su contenido. ¿Qué se hace con esto? En términos concretos, se llama a alguien. ¿A quién? ¿Qué se dice? Exactamente. Creo que sé qué pasó. No es información accionable. Tuve una conversación en la que nada fue dicho explícitamente, pero yo interpreté que no es el tipo de declaración que produce resultados. ¿Se le dice a la familia? ¿Cómo se le dice a una familia que lleva años construyendo su duelo sobre una pregunta abierta, que quizás la respuesta existe, que quizás la persona no desapareció, sino que se fue, que quizás el misterio no era un misterio, sino una decisión de alguien que amaban? R dice que en algún momento de esos días, la opción de decir algo simplemente dejó de estar disponible. No porque alguien me lo impidiera, sino porque entendí que decirlo no resolvía nada que ellos necesitaran que fuera resuelto. Y esa comprensión cerró algo, como cuando uno entiende que una puerta no se abre en esa dirección, deja de intentar abrirla en esa dirección. En Crónicas Inexplicables, documentamos exactamente este tipo de historia, no los misterios que no tienen respuesta, los misterios que tienen respuesta y permanecen en silencio. Si llegaste hasta acá, ya sabes que este canal te va a dar algo diferente, la textura real de las cosas que no cierran. La tercera persona que habló para este relato es Paseo. P es quien articula las cosas con más precisión, no porque sea más inteligente que M o que R, sino porque tuvo más tiempo para pensar en cómo decirlas. P tuvo más años para buscar el lenguaje correcto
para describir la decisión que había tomado. Y el lenguaje que encontró es este. El misterio abierto le devuelve a la familia una persona que se fue. La respuesta les entregaría a alguien que eligió irse. Y esas dos versiones de la misma persona no son intercambiables. Hay que detenerse en eso. Parece una distinción filosófica, y en realidad es una distinción completamente práctica, con consecuencias que se pueden enumerar. Una persona que se fue es una ausencia, duele, deja un hueco, genera preguntas que no tienen respuesta y noches en que la mente recorre lo ocurrido, pero permite dentro de ese dolor una cierta integridad de la imagen de quien se fue. La persona que uno amaba sigue siendo la persona que uno amaba. Una persona que eligió irse es otra cosa. Planeó algo, tomó decisiones, mantuvo apariencias, miró a los ojos a personas que la amaban mientras organizaba su desaparición y no dijo nada. La revisión que eso exigiría, dice P, no tiene nada que reparar. A estas alturas, no queda nada que reparar que justifique el daño de hacerla. Pero hay algo más que P dice, algo que M y R también dicen, y que las tres versiones apuntan hacia el mismo lugar. El silencio no solo protege a la familia, protege a la persona que se fue. Uno empieza a entender que esta historia no tiene dos partes, tiene tres. Y la tercera es la más difícil de sostener. Hay una figura en psicología que se llama pérdida ambigua. No es un término poético, es un término técnico, acuñado por la investigadora Pauline Boss en la década de los 70. Describe un tipo específico de pérdida que los sistemas de duelo convencionales no saben procesar. La pérdida ambigua ocurre cuando alguien está ausente pero psicológicamente presente, o presente físicamente, pero psicológicamente ausente. Es el duelo de las familias de los desaparecidos. Es el duelo de quienes tienen a alguien con demencia avanzada. La característica central de la pérdida ambigua es que no cierra. Los rituales, como el funeral o la tumba, dependen de una certeza que aquí no existe. La familia de la persona desaparecida en esta historia ha vivido en pérdida ambigua durante 20 años. Lo que M y R y P saben es que esa pérdida ambigua podría haber cerrado, que la certeza existía. P habla de esto con una calma desconcertante. No es insensibilidad, sino el resultado de 20 años de pensamiento profundo. Yo no dormía bien los primeros años. Dice Paseo, tenía la sensación de que estaba sosteniendo algo demasiado pesado para una sola persona. Después entendí que otros habían llegado al mismo lugar que yo. Hay cosas que se cargan mejor cuando se saben compartidas, aunque no se hablen. Se convierte en parte del paisaje, dice finalmente. Al principio, es una presencia constante. Después es algo que está ahí, pero no ocupa el centro. El silencio no solo protege a la familia, protege a la persona que se fue, alguien que eligió construir su desaparición de manera que pareciera involuntaria, para que lo que quedara atrás fuera una pregunta y no un juicio. Esa persona construyó algo durante 20 años sobre la base de esa decisión, una vida completa con sus vínculos y rutinas propias. Si la respuesta fuera conocida, tendría que enfrentar lo que dejó atrás. Tendría que responder frente a la familia y la comunidad. Yo no tengo derecho a tomar esa decisión por ella, dice Paseo. Nadie que no vivió lo que ella vivió tiene ese derecho. Lo único que puedo controlar es si la información sale o no sale. Hay una ética de la información que rara vez se discute de manera directa. Está presente en decisiones cotidianas que la mayoría toma sin reconocer que está tomando una decisión ética. La decisión de no contar algo doloroso. La decisión de guardar un secreto ajeno, cuya revelación afectaría a alguien querido. Evaluar si el beneficio de hablar supera el daño de hacerlo. Nadie comunica todo lo que sabe. La transparencia total no siempre es una virtud. Depende de qué se transparenta, para quién y con qué consecuencias. Lo que hace este caso diferente es su escala. Lo que no se dijo era la respuesta a una pregunta que una familia llevó 20 años formulando. Era el cierre de un expediente legal que sigue abierto, la resolución de algo que para otros
significaba todo. Por eso, es difícil de juzgar. En Crónicas Inexplicables, documentamos casos donde las líneas se disuelven, donde las razones para tomar decisiones cuestionables no son fáciles de desestimar. Cuando terminó la última conversación con P, afuera estaba oscureciendo. Un oscurecer gradual de verano, donde la luz cede lentamente. El ventilador de techo seguía encendido, produciendo ese sonido de fondo que ya no se nota. Afuera, fragmentos de conversaciones ajenas entraban por la ventana. P recogió sus cosas con movimientos lentos. Le pregunté si quería decirle algo a la familia de la persona desaparecida de forma anónima, que la persona que conocieron era real. Dijo finalmente que lo que sintieron por ella y ella por ellos fue real. Su elección no borra eso. Lo siento, no en nombre de nadie, solo como alguien que sabe algo que ellos no. Y eligió mantenerlo así por razones difíciles de defender. Hay un expediente en un archivo de una ciudad del sur de América Latina. Tiene 20 años y el peso de lo que nunca se resuelve. La familia sigue viva. M y R siguen en esa ciudad. P se fue hace años a otro lugar, por razones que no pertenecen a esta historia. Y la persona que eligió irse vive la vida que construyó con otra identidad, con la pregunta de si el tiempo es suficiente protección. En Crónicas Inexplicables se documenta lo que permanece cuando quienes tienen la respuesta eligen, con plena conciencia del costo, mantenerla cerrada. No todos los misterios piden ser resueltos. Algunos piden simplemente ser comprendidos. Si puedes vivir con esa incomodidad, suscríbete. Aquí, la respuesta es solo el comienzo del peso.